Válgame esto de la tecnología, mi querido Emilio Valles Vidrio. Hoy es jueves y en este jueves, pues Emilio tiene una historia que contarnos. Esto de que todo el mundo... El otro día estaba escuchando y quiero... A ver, esta historia, mi querido Emilio. ¿Es cierto que tenemos falsos recuerdos? Yo tuve una discusión con una persona a quien amo profundamente porque tenemos diferentes recuerdos. Claro. Tan diferentes que él no se acuerda de lo que yo me acuerdo y yo no me acuerdo de lo que él se acuerda. Entonces, a ver, calégale. Efectivamente, eso a todos nos sucede, ¿eh? A todos. Seguramente tendrás episodios en tu memoria de que cuando eras niña te acuerdas que tu papá, tu mamá y todo este asunto, y cuando platicas en el momento con tu mamá, con tu papá, o platicas ese hecho, no es como tú lo recuerdas, o alguien no lo recuerda como tú lo recuerdas, y entonces te dice, no es cierto, no era así, lo que pasa es que fui yo, y entonces empiezan a conversar y entonces se dan cuenta que tienen esos falsos recuerdos, porque esos falsos recuerdos se van reconstruyendo de esos recuerdos que van quedando vacíos. Es decir, el cerebro, nuestra inteligencia es tan grande que va acomodando de acuerdo a primero lo que tú recuerdas. Ajá. Y luego y va llenando esos espacios para que tú tengas toda la película completa. Pero no necesariamente es como sucedió. Todos esos hechos quizá no pasaron como tú los O sea, estás hay recordando. subjetividad en los hechos de acuerdo a los Totalmente. sentimientos, emociones, etcétera, o atención, memoria, dispersión. Sí, porque tu mente va acomodando todo eso. Lo que a ti te pasó, por ejemplo, en lo que a ti viviste en Acapulco y como Ujú. nos los cuentas, ese es como tú lo recuerdas. Pero seguramente si hubiese habido un video de cómo era, a lo mejor hay detalles que tú omitiste o cambiaste por alguna razón. Porque tu Ujú. cerebro lo que está haciendo en ese momento, o tu mente es lo que está tratando es de sobrevivir. Y entonces hacemos de cuenta de lo que estamos platicando ahorita con los aparatos que tienes aquí enfrente y que dices, es que todavía le necesito porque aquí necesito dividirla en pantallas y mover. Eso es lo que hace tu cerebro. O sea, tu cerebro tiene que tener el pasado, la memoria del pasado, lo que está viviendo en el presente y lo que está pensando para el futuro. O sea, tiene tres pantallas al mismo tiempo y las tres se empiezan a empalmar. Exactamente así se conduce. ¿Qué tal, Fernando? Exacto. Entonces, Yo tengo aquí, mientras ustedes escuchan mi voz y me ven, y está Emilio, y está el reloj, y está el regreso del aire, o sea, cómo se está viendo lo que está saliendo al aire, más la comunicación con Joseph, más la comunicación con el equipo, más la comunicación con la productora, más el iPad número 1, teléfono número 2, las menciones, el guión, estoy teniendo más lo que voy a preguntar, más lo que pasó, más lo que viene, son más de 11 conversaciones así al es. mismo tiempo. Ahora, imagínate que tu cerebro, con tanta información, empieza a mover ciertas cosas al grado de que tú dices, es que yo me acuerdo que cuando estábamos hablando de los falsos recuerdos, yo estaba viendo esto y entonces ahí es donde se empalma lo que tú estabas pensando hace rato con lo de la tecnología y entonces tú dije, sí, pues tiene que ver algo con tecnología. No, no tiene nada que ver, pero tú ya lo relacionaste porque hablamos de tecnología hace un momento, entonces estás hablando de esto y se vuelve justamente una serie de recuerdos que quizá ni siquiera existieron y Ujú. hechos. Porque no es lo mismo relatar un suceso o un hecho ajeno de lo que pasó esa noche y yo vi cómo este señor se cayó y se subió y se bajó, a lo que realmente te pasó a ti. Lo que te pasó a ti implica toda una serie de componentes multisensoriales, es decir, tú lo respiraste, tú lo viviste, tú lo sentiste, tú lo tocaste, tú lo paladeaste, o sea, estaba yo en el huracán y sentía como la boca estaba salada. Entonces, cuando tú empiezas a tener esos recuerdos, todo eso se convierte en este asunto multisensorial, que no es lo mismo que dices, bueno, pues si el señor iba caminando y se cayó y de repente como que se raspó y entonces ahí no estás más que viendo el suceso, pero lo que a ti te pasa involucra todo esto, es muy Ajá. diferente. Sí. Por eso de repente tenemos estos falsos recuerdos.
Y es algo que se ha venido estudiando mucho dentro de la psicología de los falsos recuerdos, que vale mucho la pena ponerlo en la mesa porque ha sido un asunto muy debatible. ¿Por qué? Porque hay una mujer que se llama Julia Shaw, que es conocida por un experimento que realizó. Ella es una investigadora, una psicóloga de la Universidad de Londres, del Colegio de Londres, y ella experimentó con un grupo de chavitos a los cuales los sentó, platica con los papás y entonces tiene una conversación con los papás y luego los sienta a ellos y con estos chavitos les empieza a platicar y cómo ha sido tu vida y qué has hecho y cómo fue tu niñez y todo. ¿Sí te acuerdas que tú en algún momento atacaste a uno de tus compañeros Caray. con un arma blanca? Y él, no me acuerdo. Claro, claro. O sea, y entonces ella empieza a mezclar a lo largo de las sesiones, 3 sesiones, empieza a mezclar hechos reales con hechos ficticios. Y lo que le dice ella a este grupo de jóvenes es, yo te voy a ayudar a recordar, porque creo que has bloqueado esta parte en la que no te acuerdas que atacaste a uno de tus compañeros. Y entonces lo empieza a decir como entre hechos verdaderos y falsos, con la ayuda de los papás, de, sí, tiene un amigo que se llama Adán, y tiene una amiga que se llama Fernanda, y tiene un amigo que se llama Emilio. Entonces le O empieza sea, a hay mezclar. datos falsos y hay otros que Y no. datos verdaderos. Nunca apuñaló. Nunca pasó. Nunca lo atacó, pero sí el entorno de la historia Ajá. te hace pensar que sí pasó porque hay datos que corroboran el tema. Correcto, porque ahí ese día que tú la atacaste a tu compañero, a este chavo, que no sé cómo se llama, pero estabas con Fernanda. Y Fernanda estaba ahí contigo, y pues estaban de la misma. Entonces se veía, claro, sí estaba Fernanda. Y me acuerdo que sí. Bueno, sí me acuerdo que nos peleamos en el salón, pero no me acuerdo que lo haya atacado. Sí, pues Fernanda estaba allí. Y entonces eso empieza a crear todos estos falsos recuerdos, al grado que dice esta psicóloga, esta investigadora Julia, me sorprende que cuando empieza a narrar todo lo que pasó, ya empieza a inventar toda la historia. O sea, dice, tal vez sí sucedió, yo Sí, no me sí acuerdo. sucedió, no me acuerdo bien, pero sí me acuerdo que estábamos en el salón y me acuerdo que este chavo me empezó a molestar y entonces sí agarré un cuchillo y me le Pero fui eso es una encima y todo. manipulación. Eso es una manipulación, pero es parte de generar esto. Ahora, ¿por qué ha sido debatible? Porque yo te preguntaría, si ese es un experimento que hace, pero hay otro experimento que hace la Wellcome Trust, que hace esta investigación y dice, a ver, vamos a tomar, y pone aquí, y lo hace con 1000 personas, y le dice, salud, y le dice, a ver, vamos a tomar... Yo que no quería que se notara. Pero Vamos a tomar a una persona Ajá. y esta persona tiene problemas de obesidad. Come muchísimo, no lo podemos controlar. Por más que lo hacemos, no lo podemos controlar. Entonces, vamos a crearle recuerdos falsos para que deje de consumir la forma en que consume y se congratule cuando come, pero que no coma como lo hace ahora. Y entonces le empiezan a meter una serie de recuerdos falsos para hacer como una especie de terapia en la que le van metiendo información para que entonces ya no consuma tanta comida. Y la pregunta a estas 1000 personas fue, a ver, el paciente no va a tener información de que se trató de recuerdos falsos hasta que termine la terapia. Y una vez que concluya toda la terapia, le vamos a decir, ¿fue bueno o fue malo? ¿Cuánto bajó? ¿Sí dejó de comer? ¿Sí controla su hambre? ¿Sí controla este apetito inexplicable? Etcétera, etcétera. Sorprendentemente, la pregunta fue, ¿sería aceptable este tipo de terapia? Sorprendentemente, no hubo consenso. El 41% de los encuestados dijo que sería inaceptable. 48 dijo que sería aceptable, 25 dijo que la terapia sería totalmente antiética y 1 de cada 10 pensó que sería totalmente ético. Híjole, es que estás construyendo la imagen de ti mismo. Así es. Y vete tú a saber cuántos falsos hay en esa construcción de tu propia imagen. Así es. Ese es el dilema y ese es lo que se discute en cuanto a la ética. ¿Por qué? Porque resulta que en el caso de llevar esto a una terapia de falsos recuerdos para que dejes de fumar, para que dejes de ser violento, para que dejes de comer, podría ser bueno. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en un juicio o en un asunto en el cual vas a interrogar a un supuesto asesino? Sí,
Al grado de que como estos chicos terminaron no solo diciendo que sí lo hicieron, sino que realmente lo creyeron ellos de que sí, efectivamente, traté de apuñalar a mi compañero de la escuela. Entonces, estás manipulando al grado de que estos falsos recuerdos se vuelvan recuerdos verdaderos o reales en estos jóvenes, y la pregunta es ¿hasta dónde puedes estirar la liga? Y hasta dónde tendría que ser válido o no. Y aquí rápidamente, ya para terminar, el punto es que todo esto ahora se está investigando para el trabajo de los sueños. Una empresa, un grupo de científicos de la Universidad de Berkeley trabaja en la fabricación de una máquina que es capaz de borrar o inhibir un falso recuerdo en el cerebro, a semejanza de lo que aparece como en las películas. Y te puede instalar nuevos recuerdos. Imagínate que tú nunca has viajado a Inglaterra, a Suiza, y te pueden instalar todos esos recuerdos. Y tú digas, híjole, es que me la pasé padrísimo cuando fui a Suiza, porque siempre quisiste ir a Suiza, pero no lo tienes para pagarlo, pero sí tienes para pagar una terapia de falsos recuerdos, y con eso puedes vivir gracias al proyecto de la inteligencia artificial que se está generando en una máquina que te ponen y te genera... ¿Te borran? Más bien, te borra recuerdos y te genera nuevos recuerdos, si es que ¿Qué lo tal quieres. eso? Y entonces, Sascuas. pues vas a poder decir que conociste a lo mejor el mundo sin nunca haber viajado, gracias a los recuerdos que te pueden implementar. Bueno, qué tema. Bravo, Emilio. Bravo, bravo. Aplausos, Cutef.